buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase de lengua y en esta oportunidad tenemos el proceso de formación de palabras. Para ello vamos a trabajar entonces cuál es esta construcción, cómo podemos clasificar las palabras en base a la construcción que se está realizando. Siempre tenemos que tener en cuenta la clase anterior que habíamos trabajado la morfología. Pasemos entonces a lo que llega a ser nuestra definición. Dentro de lo que podemos ver en la definición, este proceso de formación de palabras nos va a permitir poder agregarle ciertos sufijos, prefijos, infijos que ya habíamos visto o también raíces para darle un nuevo significado. Estos procedimientos son de derivación, composición, parasíntesis, onomatopeya, acortamiento, acronimia y siglación. En este caso vamos a ver tres que se consideran los más importantes, lo que es la derivación, la composición y la parasíntesis. Puedes ver en el ejemplo que tenemos la palabra mar, ¿no? Y mira cómo podemos realizar las construcciones, ¿no? En base, en este caso, a ciertas palabritas o morfemas derivativos, como es maremoto, marino, marea, marejada. Veamos entonces estas características y sus clasificaciones. Dentro de la clasificación podemos encontrar la primera palabra, la derivación. ¿En qué consiste esta derivación? Pues es muy simple. Debemos de tener, para poder construirla, una raíz o también conocida como lexema. Y a esta raíz de la palabra se le va a agregar un morfema derivativo. Recuerda que en clase anterior, si vemos lo que es un morfema derivativo, nos estamos refiriendo a un prefijo, un sufijo o un infijo. En este caso, las palabras que vamos a construir se van a dar de dos formas, por prefijación o por sufijación. Entonces, la fórmula para poder, en ese sentido, ver cómo es una palabra derivada será de la siguiente forma. La raíz o lexema más un morfema derivativo. Veamos entonces quiénes la conforman. Primero, la prefijación. La prefijación es aquella palabra que va a tener una raíz, pero su morfema derivativo se presentará antes de la raíz. Veamos el ejemplo. Tenemos la palabra amoral y la palabra deshacer. Las hemos separado por lo que llega a ser raíz y también por morfemas derivativos. ¿Por qué se dice prefijación? Porque debe de tener un prefijo antes de la raíz. En el caso del ejemplo de la palabra amoral, el prefijo se encuentra en la A. Y en deshacer, de igual manera, se encuentra en des. Entonces, si encontramos un prefijo antes de una raíz, estamos hablando de una derivación y exclusivamente de una prefijación. Ahora, la siguiente clase llega a ser la sufijación. Si en la prefijación tenemos que el prefijo se encuentra ante la raíz, el sufijo o la sufijación va a ser lo contrario. Vemos el ejemplo mesilla y belleza. En la palabra mesilla la raíz es mes y el sufijo será illa. En la palabra belleza la raíz o lexema es bel y el sufijo llega a ser es. Entonces, para poder concluir con esta clasificación, si tú encuentras
una palabra que tenga una raíz y presente un morfema antes o después, tendrás por entendido que esa palabra tiene la clasificación de derivación. Seguimos con la clasificación. Ahora la composición. Y en este caso ya no vamos a tener una raíz con un morfema, sino totalmente distinto. Van a ser la construcción de una raíz con otra raíz o un lexema más un lexema. Para eso tenemos la siguiente fórmula. Raíz más raíz o lexema más lexema. Y en este caso vamos a encontrar dos tipos de composiciones. La yuxtaposición y la composición propiamente dicha. Entonces recuerda que estamos hablando de raíz más raíz. Yuxtaposición. Se emplea con dos raíces y cuando las vamos a unir para formar una nueva palabra, ninguna de las raíces va a sufrir un cambio. Veamos el ejemplo. Pisa, una raíz, papeles, otra raíz. Y mira la construcción de la palabra. Pisa papeles. No hay ningún cambio, se está respetando y la unión es tal como se presentó la raíz. Cubre, una raíz, cama, otra raíz y tenemos cubre cama. Entonces, cuando hablamos de yuxtaposición, simplemente sumamos las raíces. Ahora, mira la gran diferencia con la composición propiamente dicha. Acá sí vamos a trabajar raíz más raíz o lexema más lexema, pero va a haber una variación, pues en la primera raíz encontraremos un cambio cuando vamos a unir las dos raíces. Pasemos al ejemplo. Tenemos la palabra agrio, un lexema, y tenemos la palabra dulce, otro lexema. Pero cuando realizo la unión de esas dos palabras, yo no voy a decir agriodulce, sino agridulce. Por lo tanto, quien ha sufrido esa variación será pues en este caso la primera raíz. Ya no está completa, sino que ha ido simplemente suprimida la O. Vemos pelo, una raíz, roja, otra raíz. Y yo no digo pelo roja, sino la construcción de ella es pelirroja. La primera raíz vemos otra vez que ha sufrido un cambio. Por lo tanto, de esa forma podemos reconocer cómo es la composición de una palabra de composición. También la puedes recordar porque son palabras compuestas. Recuerda que su raíz o su clave son raíz más raíz o lexema más lexema. Pasemos a nuestra última clasificación, la parasíntesis. En este caso, la parasíntesis va a ser el juego o la combinación de las dos clasificaciones anteriores que hemos visto, la derivación y la composición. Quiere decir que si nosotros tenemos una palabra derivada, no va a tener el sentido si no está apoyada por la composición y a la vez también viceversa. Ambos se necesitan para poder realizar la construcción de esa palabra. Por lo tanto, veamos cómo es esta composición y también internamente cómo se está clasificando. Esta fórmula llega a ser de la siguiente manera. Composición más derivación me va a dar parasíntesis. Nuestra primera clasificación, parasíntesis por composición. ¿Recuerdas cuando hablamos de composición? Hablamos de una palabra que tenía dos raíces. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo la palabra ropa y luego la palabra vieja. Ahí hay dos raíces, por lo tanto, ahí hay una composición. Pero ¿qué le estoy agregando ahora? Le estoy agregando un sufijo.
Por lo tanto, ya veo que se ha ahora realizado la fórmula. Composición, ropa vieja. Derivación, viejero. Y ahora, la suma de esas tres me da la parasíntesis. Ropavejero. Veamos el segundo ejemplo. 7 mes. Tenemos ahí composición, raíz, raíz. Mes, hino, tenemos raíz, sufijo, derivación. Por lo tanto, vemos que hay composición y derivación. Y la suma de ellos me da la parasíntesis. 7 mesino. Por eso se dice parasíntesis por composición. Y nos vamos a la última. Parasíntesis por afijación. Este es más fácil porque acá vamos a encontrar una raíz, pero tiene que tener al mismo tiempo un prefijo y también debe tener un sufijo. Veamos entonces nuestro ejemplo. Tengo la raíz sucia y mire el prefijo en y tiene sufijo ado. Por lo tanto, tengo la palabra ensuciado. Veamos el último ejemplo. Tengo la raíz cuars y tengo el prefijo des y tengo el sufijo izar. Por lo tanto, puedo construir mi palabra descuartizar. Entonces, en el caso de la composición, tenemos lo que llega a ser raíz, raíz, sufijo, y en la afijación tenemos lo que llega a ser prefijo, raíz, sufijo. Y eso nos va a dar, en este caso, la construcción de parasíntesis. No te olvides entonces que las palabras pueden ser elaboradas de tres formas, por lo que llega a ser composición, por lo que llega a ser derivación, como también por lo que llega a ser parasíntesis. Muy bien, espero entonces que ustedes ahora hayan podido entender y comprender cómo es la clasificación de las palabras y qué palabras también se puede realizar ciertas construcciones. A partir de ellas, ustedes pueden crear nuevos significados con la raíz, como también entender las derivaciones de esas palabras y sus nuevos también, ¿no?, formas o significados a relacionar y crear. Fue un gusto, chicos. Nos estamos viendo en la próxima clase.